parada, un poco para descansar de nosotros mismos. Vamos a seguir un poco con una cuestión que me parece bastante importante, con el tema de, por ejemplo, hay un Ministerio de Educación, hay una Consejería de Educación, pero ustedes no se llaman educadores, se llaman enseñantes. Entonces esa pequeña diferencia, que puede ser un matiz, pero yo creo que no, ¿cómo se come eso en el sentido de educamos en el colegio o enseñamos, o de qué manera esos planteamientos que tenemos desde el punto de vista de izquierda, desde el punto de vista sindicalista, de cómo llevamos a los colegios, a los institutos, esos valores que tenemos en la izquierda, de qué manera eso se puede llevar al colegio, al niño, a los futuros, iba a decir los futuros humanos, los adultos que bueno, de alguna manera van a regir, ¿no? Unos sí, otros no, esta sociedad, ¿no? Esta sociedad que, como decíamos antes, es bastante injusta, bastante desigual, etcétera, ¿no? ¿Cómo llevar esos valores al colegio? Ustedes mismos. Yo muy rápido, ¿vale? Para no alargar la intervención. Eso que tú llamas desde el punto de vista de valores de la izquierda, para mí son valores universales. Bien. Por ejemplo, la igualdad. Eso es algo universal. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, desde la izquierda se trabaja mucho más y se visualiza, se incide, porque sabemos que pues, hay una carencia de la misma en la sociedad, mientras que hay una parte de la sociedad que eso no lo ve conveniente, por los motivos que sean. Lógicamente nosotros no estamos de acuerdo, ¿no? Pero más que valores de la izquierda deberían ser valores universales que todo el mundo, independientemente sea de izquierda o no, debería de trabajar, y más desde el punto de vista de una persona que es docente. Y bueno, tú imagínate que muchos docentes pasan más horas al día o a la semana con ese alumnado que ese alumnado con la propia familia. Por ejemplo, tú le dices a un alumnado: ¿cuántas horas a la semana pasas con tus primos o con tus abuelos? ¿Y cuántas horas a la semana pasas conmigo? Y él te dice: pues muchas más contigo que con tu primo. Entonces, claro, ahí se crea una relación con el alumnado, y esa relación pues al final se ve reflejada en que tú no solo vas a impartir la materia como docente, sino esas cosas, esos valores universales. ¿Verdad? Tú seguro que amplías esto mejor que yo. No, yo te estaba escuchando te estaba escuchando un poco sobre el tema de la educación, y sí, entiendo, Juan, que cuando tú hablas, por ejemplo, de esa diferencia entre enseñanza y educación, lo haces desde el punto de vista de que en principio, la enseñanza tendría que estar vinculada a la formación en el centro educativo, entiendo, mientras que la educación es algo un poquito más amplio, que integra la enseñanza, pero al mismo tiempo recoge también la educación por parte, en este caso, de la familia en sus propias casas. Es decir, toda la educación, por ejemplo, en el respeto, en los valores, en los principios que tienen que regir, ¿no? Porque claro, ese tipo de distinción, yo en principio no estoy muy de acuerdo, lo voy a decir de entrada, ¿no? Si yo no creo que la educación sea cosa de los padres y la enseñanza cosa de la educación reglada que se hace dentro de un centro educativo. No creo que haya que hacer esos compartimentos estándar. Es decir, mi pregunta era a ver cómo esas dos cosas se coordinan, se complementan. Sí, efectivamente, ¿no? O sea, es que deben de ser complementarias. Es decir, cuando un alumno está en su casa, sus padres obviamente tienen que educar. También una de sus funciones fundamentales, ¿no? Su mantenimiento, el hecho de arroparlo, de darle cobijo, de darle cariño, de darle amor y tal, y educar.
educarlo para la vida en sociedad, porque en definitiva somos seres sociales. Y el colegio también tiene que educar. No solamente darle determinadas materias y que sea, digamos, que adquiera determinadas habilidades y determinadas destrezas en matemáticas, o que sepa historia, o que sepa biología, no. Hay también una educación dentro de la escuela. Una educación que tiene que ser también, porque date cuenta que la escuela es un ámbito de socialización primario de primer orden. Es decir, la socialización primaria que se lleva a cabo en la escuela es absolutamente insustituible, y esa socialización que se lleva a cabo en la escuela también está vinculado al trato con los demás, el respeto, los valores, digamos, todo eso, ¿no? Entonces, y después, obviamente, eso se lleva a cabo porque hay materias dentro de la escuela específicas para trabajar los valores, por ejemplo, ética. Tiene que ser, son materias específicas, o por ejemplo otras vinculadas a ética como filosofía, que tiene muchísimo que ver también. No, hay una en primaria que se llama valores. O valores, sí, valores cívicos, porque hay asignaturas que tienen que ser específicas y después se supone que hay transversales, por ejemplo educación para la paz, o educación para la igualdad, o educación para la convivencia. Son ejes, tienen que ser ejes transversales, es decir, que se tienen que dar en todas las materias, independientemente de que el profesor enseñe matemáticas, también tiene que hacer de vez en cuando, digamos, algo relacionado con esos ejes transversales. ¿Y se hace? Esa es la cuestión, que muchas veces el profesor de matemáticas es tan apurado por dar una programación y tiene tantas, ¿sabes? Tiene el tiempo tan ilimitado que no se lleva bien. No llega, ¿no? Y una ratio tan alta que hablamos en el anterior programa de la ratio. Sí, la ratio. Y no llega. Tendría, pero no llega. Claro, ahora, desde la ignorancia, dices, ¿cómo le enseño yo a un pibe o una piba la tabla periódica de química, y cómo meto esos valores ahí en esa tabla periódica? O sea, desde la ignorancia, y desde que yo, me acuerdo, hidrógeno, litio, sodio, potasio, fluido, cesio, es la única que me sé. Y los reyes godos me sé lo último. ¿Cómo meto yo ahí esos valores? No, pero es que eso no se da cuando enseñas la tabla periódica, eso se da durante el... Vamos a ver, hay cosas que se pueden dar y otras que no, ¿vale? Entonces, tal vez cuando estés enseñando la tabla periódica, de la manera que sea, porque tampoco es llegar allí a aprenderte la tabla periódica, entonces... Eso es lo que nos obligaban a nosotros. Sí, claro, la educación de antes ya no tiene nada que ver con la de hoy en día. A mí me enseñaron inglés a base de rezar el Padre Nuestro en inglés. Mira, Disparate. que bien. Y yo soy... pues de algo sirve el padre. No, imagínate. Sí. Mis clases de inglés, voy a omitir el centro y todo, pero vamos, era Padre Nuestro en inglés. Bueno, yo llegué a odiar el inglés con toda mi alma, claro. Y fíjense que luego cambió radicalmente mi concepción de la lengua inglesa hasta el punto que hoy en día la amo y soy maestro de lengua extranjera inglesa y viví muchos años en un país de habla inglesa. Entonces cambió completamente mi concepción por circunstancias de la vida. Claro. Pero si hubiese sido por el maestro que tuvo de inglés, eso fue imposible. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿se darán circunstancias en la clase durante... Tú pones la tabla periódica, cuando tú estés tocando el tema de la tabla periódica, se darán circunstancias en la clase cuando los pones a trabajar en grupo, de manera cooperativa, colaborativa, cuando tienen que hacer una exposición, se darán circunstancias en las cuales tú podrás intervenir para decir, oye, pues muy bien, o oye, pues esto hay que corregir. Hablamos de convivencia, respeto, igualdad, etc. Ahí es cuando se darán esas circunstancias. No vamos a ver cómo enseño el respeto con la tabla periódica. No, así no funciona la realidad del aula. Claro. Entonces, lo que pasa es que lo que nosotros pensamos muchas veces en la educación es de cómo nos educaron a nosotros. Entonces, hoy en día eso ya ha cambiado completamente.
Y claro, fíjate que yo empecé en mi bachillerato, primero de bachillerato, en el año 1963. O sea, imagínate, creo que el otro día comenté lo tiquismiquis que son ustedes con las ratios. Yo tenía el número 46, Rodríguez, y tenía más gente detrás, y tenía el número 46 y estábamos por orden alfabético. O sea, imagínense la cantidad de gente que éramos allí ni ratios ni nada. Y bueno, y salimos adelante como salimos adelante, claro. La mayoría o muchos tuvimos que cambiar nuestro, como se dice, nuestro chip para funcionar de otra manera. Éramos solo niños, las niñas estaban en otro lado, las niñas no nos comunicábamos con ellas de otra manera en el pupitre, ¿no? Que estábamos nosotros por la mañana y ellas por la tarde, quedamos para esta tarde. Entonces te decían sí, entonces vale, quedaba y no estaba la piba, claro, evidentemente. Entonces era otra forma de funcionar diferente. Y cambiar estos chips, oye, que nos ha costado, que nos está costado. Y todavía no hemos llegado a lo mejor ni a la mitad de los planteamientos que se deben de funcionar hoy, ¿no? Entonces, bueno. Claro, tú date cuenta que, por ejemplo, muchos de los alumnos con los que tú conviviste en esas clases de 40 y algo, de 40 y pico, 50, muchísimos de ellos hoy serían a lo mejor alumnos que serían tipificados como alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, es decir, alumnos NEAE que tienen unas adaptaciones curriculares para ellos, para sus características, es decir, que por alguna causa, la que fuera, no son alumnos, digamos, hasta cierto punto, que forman parte, sino que tienen unas características, unas particularidades, tienen que hacer una. Es decir, avanzamos en educación, claro. Avanzamos en eso. Lo que queremos es avanzar más, porque una educación que particulariza, que se refiere a los alumnos o atiende a los alumnos en función de sus características, en función de sus circunstancias, es una educación que poco a poco avanza. Es decir, hay criterios comunes, pero después cada persona es un mundo. Cada chico tiene sus... Entonces, pues bueno, en la época de la que tú me hablas y de la mía, bueno, las clases eran multitudinarias, no había adaptaciones curriculares, ni se sabía lo que era, no había alumnos ni se sabía lo que era, había menos profesionales dentro de una aula, dentro de un centro educativo, no había, por ejemplo, o había escasa orientación, el departamento de orientación prácticamente que no existían los trabajadores sociales, los educadores sociales, etc. Y entonces, pues bueno... Lo más parecido a lo de aprender era la formación del espíritu nacional. O sea, con ese nombre ya saben lo que nos... Se puede imaginar lo que nos enseñaban, ¿no? Falange y... Las leyes fundamentales del movimiento. Todo ese tipo de cosas, ¿no? Eso sí, no en ningún momento, por lo menos a mí, me obligaron a cantar el Cara al Sol ni a pedir un taxi. O sea, eso no lo hemos... Y Manolo decía que sí, él ha cantado obligado. Cara al Sol. Yo no. En la escuela primaria, el 25 de julio, recuerdo que nos formaban militarmente, había que hacer la formación como si fuésemos soldados y cantar el Cara al Sol, por supuesto. Pero bueno, poco, ¿no? La verdad que me cogí un poco, pero también es que yo fui más por la escuela. Igual a lo mejor no te mandaban a cantar el Cara al Sol, pero no sé si había clases mixtas. ¿Mixtas en qué sentido? Hombre y mujer. No, chicos, no. Las ibas por allá y nosotros... Es decir, Cara al Sol no, pero sí que el régimen y el peso de aquello, digamos, no hacía o se dejaba ver ese significado, por ejemplo, en que había clases, porque a mí me ocurría. Cuando yo estaba en EB, eran clases para chicos y al otro lado del patio estaban las chicas, separados. Los dos eso, es decir, la educación franquista en ese aspecto era una educación sexista, porque separaba, segregaba, y además una educación específica para las niñas, que estaban preparándose para ser amas de casa, vamos a decirlo así, y otra para los chicos, y después también por la jerarquización que había, porque de hecho la educación franquista era una educación bastante, o sea, el contenido era un contenido, el currículum, donde se significaba esa jerarquización del régimen, ¿no? Y la figura del maestro
obviamente era una enseñanza dirigida, y yo creo que no es diferente ahora en el sentido de que reproduce el sistema. Me parece a mí que la enseñanza, el enfoque actual, el anterior y el actual, todos están enfocados a reproducir un sistema y unos valores determinados que beneficien a una clase social determinada. Y entonces yo creo que no hay diferencia en ese sentido. Lo que pasa, lo que planteaba Samuel, es cierto que ahí interviene la sensibilidad del maestro en cuanto a transmitir más o menos ese tema, porque no todo el mundo va por la vida en el plano de la enseñanza transmitiendo o tiene esa voluntad de transmitir esa sensibilidad. Obligado está, lo dijo Gerardo. Sí, pero hay diferencias entre una y otra dependiendo cómo sea la persona. Me imagino que ahí también. Déjame matizar porque no hay malentendido. Lo que Gerardo dijo, que hay temas que son transversales a todas las materias, asignaturas, como lo prefieras decir. Sí, pero yo lo que quiero. Yo entiendo. Lo que ocurre es que la pregunta que me surge es: a ver. Estamos hablando de un concepto de la enseñanza que de alguna forma, desde el punto de vista del STEC, y nosotros coincidimos también desde el punto de vista sindical, que es un planteamiento alternativo, ¿no? O sea, seguramente la enseñanza que surge del análisis que nosotros estamos haciendo sería seguramente diferente, ¿vale? Porque representamos a ver, ni mejor ni peor, es diferente en el sentido de que concebimos la sociedad de otra manera, más igualitaria, más justa, es decir, con una serie de componentes de justicia social que no es precisamente lo que estamos viviendo hoy. Entonces, y eso incluso yo lo llevo a empatar con lo que hablábamos al principio en cuanto al interés de los que detentan el poder hoy día, que tienen el poder político, de no fomentar un sindicalismo alternativo desde el punto de vista de la enseñanza. O sea, ¿por qué razón no se tiene en cuenta? Digo, lo estoy empatando justamente con lo que hablamos al principio, porque no se tienen en cuenta las propuestas de una alternativa como las plantea el STEC. Y entonces, seguramente porque es peligroso, o por lo menos lo veo así, es peligroso darle demasiado relieve o demasiada fortaleza a aquellas alternativas sindicales que pueden representar otro tipo de sociedad. Yo creo que por ahí va los tiros, ¿no? Porque si no se tendría realmente en cuenta. Me parece que es una cosa lógica lo que planteaba Gerardo al principio, o sea, cómo fomentar la participación de los residentes, es decir, que tengan más posibilidades de poder adquirir la plaza en relación a otros. Y entonces yo creo que en el fondo del asunto va eso, va por ahí. Y la sensibilidad que puedan tener los maestros en cuanto a enfocar una alternativa distinta, como la que tú planteabas, va más bien en relación a esa característica de la persona, ¿no? Porque me da la sensación que yo creo que es lo que justamente nos está faltando. Me parece que ya sería tocar otro tema, desde que o qué posibilidades tenemos de coordinar una acción sindical. Estamos hablando del tema de la enseñanza. Yo incluso nosotros lo estamos intentando desde el sindicato, de que hay una coordinación para transmitir otro tipo de sindicalismo que no se hable de gestoría, como está planteando Gerardo, que de alguna forma estamos cayendo todos, no les pasa a ustedes solos, sino que vale, nosotros no queremos ser un sindicato de gestoría, pero te ves obligado, y además debe tener el componente de gestoría porque es lo que reclama la gente, y los afiliados se afilian para que les resuelvan el problema. Y muchas veces pues, nos vemos involucrados en ese tipo de gestión y olvidamos la parte fundamental, que entiendo yo que no se puede descuidar, que es el sindicalismo alternativo de transformación social. Y en ese sentido yo quería preguntarle, sobre todo a Gerardo, ¿qué pasa con las escuelas de verano? Que en aquella época, en los años 70, significaba un encuentro de maestros. Yo no soy muy entendido en la materia, pero yo lo planteo porque me parece que hoy día está faltando ese tema de coordinación, de plantear un tema de un planteamiento de transformación común, donde exista una estrategia incluso en el campo de la enseñanza para transmitir todo lo que estamos hablando. O sea, que no surja desde la propia individualidad de las características de los maestros, sino
de que sea una acción coordinada y en ese sentido plantear un sindicalismo alternativo para que no caigamos en lo que estaba planteando al principio, que sea un tema de gestión, que nadie lo quiere, pero que tenemos que hacerlo, porque es lo que reclama la gente, ¿eh? No. El hecho de que hagamos gestión y de que seamos un sindicato de servicio en ese aspecto también, eso ya es absolutamente necesario. Hay que buscar un equilibrio entre el sindicalismo que siempre hemos representado, de transformación social, de mejora de las condiciones laborales, de negociación colectiva, que lo hacemos en la mesa sectorial, y al mismo tiempo hacer eso que se llama gestión. Hay que llegar a un equilibrio. El que no se adapte a esto, a la gestión, a los procedimientos y a arreglar el problema a los afiliados o al docente, en línea desaparece. Y de hecho nosotros tenemos constancia, no tenemos constancia, yo he visto desaparecer el sindicato. Yo he visto desaparecer, es decir, esfumarse el sindicato. ¿Por qué? No se han adaptado a los tiempos. La realidad es cambiante. Si la realidad fluctúa y tú no te adaptas a la realidad te supera. Porque no vas a cambiar la realidad a tu manera. Tú te tienes que adaptar a la realidad, transformándola también, intentando transformar su estructura, pero al mismo tiempo hay corrientes subterráneas de la realidad, como por ejemplo el hecho de que la gente necesita venir y arreglar fuera de la administración, arreglar a través de una organización sindical un problema muy concreto y tú le tienes que dar respuesta a eso. Eso, ahí hay que llegar a una suerte de equilibrio. Yo creo que se lleva un debate, a mi modo de ver, superado. Es decir, una organización sindical que quiera tener futuro tiene que tener un equilibrio entre esas, por lo menos entre esos dos factores, ¿no? Y después, con respecto a lo que tú planteabas de las escuelas de verano, pues las escuelas de verano tuvieron una época de esplendor, porque era la época en donde no había redes sociales, por ejemplo, no existía esto que estamos haciendo nosotros, la gente se tenía que ver presencialmente para interactuar en un sitio concreto, en un lugar concreto, y fueron las escuelas de verano que se reunían en la sede del STEC. Esto la organizaba un movimiento de renovación pedagógica como Tamonante, etcétera, que tuvo un papel absolutamente fundamental y descollante en las escuelas de verano, y hubo una época de esplendor de las escuelas de verano los primeros días en que empezaba julio, que era cuando, digamos, empezaban las vacaciones, se terminaba el periodo lectivo y entonces se hacía una escuela de verano que eran alternativas entre las dos provincias. Una vez se hacía aquí en Tenerife y otra vez se hacía en Gran Canaria, y así funcionó durante muchos años con un éxito increíble, con una afluencia extraordinaria de personas. Se hacían talleres, se hacían actuaciones musicales, actividades de todo tipo, y la escuela de verano, bueno, de hecho tenemos ahí, nada más a la entrada, si ustedes se dan cuenta, a mano derecha, un cartel enorme, todavía recordando las antiguas escuelas de verano. Digo antiguas porque ya no se hacen, ¿no? Después desaparecieron, cuando ya llegó todo el tema de la digitalización y empezó a decaer, hubo una tendencia poco a poco, digamos, de menos participación, y después se volvieron a recuperar hace unos años, y yo recuerdo que cuando se volvieron a recuperar volvieron a tener un empuje y digamos, una importancia dentro de la comunidad educativa extraordinaria, de tal manera, una importancia extraordinaria, de tal manera que la primera escuela, después de ese periodo de desaparición, se realizó una laboral y fue espectacular, es decir, fue muy hermoso volver a encontrar las antiguas escuelas de verano, ¿no? Fue durante, es que no me atrevo a ponerle fecha porque temo cometer errores, ¿no? Quiero decir con respecto a la fecha, no lo recuerdo en concreto, pero bueno, hace unos años, ¿no? Un matiz, perdón. Para alguien que tenga 20, 30 años y acaba de empezar la enseñanza, que no tiene ni idea de qué eran eso de las escuelas de verano, ¿qué se hacía en esas escuelas de verano? Pues eso, se hacían talleres, se daban clases, o sea, una persona que quería, digamos, exponer durante 3 días un determinado tema,
o un determinado taller o una determinada charla sobre un eje concreto, sobre un tema concreto de la educación, y los ponían. Normalmente venía gente también muy interesante, gente muy entendida, profesionales de un tema muy específico, etcétera, ¿no? ¿Y estaba restringido solo a docentes o cualquiera podía? Normalmente eran docentes. Sí, y después por las tardes, al acabar, por ejemplo, todos los talleres que se hacían, las charlas y todo eso, ya se hacían por la mañana y también por la tarde. Ya por la noche había actuaciones, se llevaban conjuntos musicales, se llevaban, por ejemplo, que te digo yo, pues no sé, a temas del siglo Gomero, vinculados al juego del palo, vinculados a la educación, ¿no? Que eran 2 o 3 días. Sí, prácticamente una semana, yo creo, ¿no? Fantástico. Sí. Hay una cuestión, Gerardo, bueno, y ya para terminar, eso hacía que los colectivos, diferentes colectivos, funcionaban al unísono, es decir, había concomitancia entre Tamonante, que es un movimiento de renovación pedagógico, el ESTE, que era un sindicato, y a lo mejor pues, el colectivo de educación afectivo-sexual de Inmaculada y otros colectivos, ¿me entiendes? Entonces hay una especie de, digamos, de comunión entre diferentes colectivos que tenían o trabajaban en diferentes campos, pero que en un momento determinado se unían y, digamos, significaban todo lo que eran las escuelas de verano que duraron durante décadas, ¿no? Tú justamente acabas de decir que ese no tuvo continuidad, porque me parece un tema clave para el movimiento sindical, el encuentro físico, y además que tenga ese carácter lúdico, ¿no? De que la gente acuda de manera festiva también, aparte de la profundización en diferentes temas, que sea un encuentro, ¿no? Un encuentro humano. Era como irse de campamento, pero para docentes, ¿sabes? Resulta que hay un ambiente agradable, hay un encuentro, y eso justamente empieza a decaer, y tú mismo lo has dicho, cuando entramos o cuando empieza a potenciarse la era digital. Claro. Entonces, de alguna forma, nosotros también tenemos ese problema a nivel sindical, porque justamente tenemos la necesidad de encontrarnos, y insistimos cuando hacemos cursos de formación o hacemos encuentros, tenemos que hacer los encuentros. O asambleas. O asamblea, exactamente, porque en lo que estamos cayendo, que yo creo que tenemos que tener mucha cautela con eso, es en el sindicalismo de WhatsApp. Es decir, de solucionar problemas a través del teléfono, a través de las dudas, que realmente es la demanda también que hay, ¿no? No puedes decir que no, porque no estoy diciendo de que eso no se haga porque tú lo has dicho, son los nuevos tiempos y hay que adaptarse, ¿vale? Pero descuidar, o sea, tener una experiencia como el tema de la escuela de verano, podría ser, claro, todo eso hay que organizarlo, y hace falta manos para organizar muchísimo trabajo. Entonces tenemos el problema del grupito que siempre estamos organizando cosas, pero estamos limitados. Sí. En esa época yo recuerdo que había más participación en general, ¿no? Entonces había gente que se encargaba de la logística, de todas esas cosas. Ahora somos 4 y no podemos encargarnos de todo. Aquí se reunían meses antes de la escuela de verano para trabajar, y es un trabajo, un trabajo. Pero lo digo a título de orientación de por dónde deberíamos caminar. Claro, tenemos la dificultad de la falta de participación, pero tenemos que el camino está de alguna forma ya establecido, o sea, ya hay experiencia. Y ese es el sindicalismo en el que nosotros creemos. De hecho, en el sindicato en La Cuesta tenemos el grupo en marcha que lo hemos creado justamente para debatir. Nos reunimos una vez al mes, y somos entre 15 y 20 personas, no llega a 20 nunca, pero tenemos el contenido de reflexionar, de debatir, de hablar de la sociedad, planteamos diferentes temas y también hablamos de la problemática concreta de las empresas, ¿no? Es decir, bueno, tratamos de crear un ámbito diferente y que se parece a esa experiencia, que yo era mucho más grande, ¿no? Pero bueno, digo que el camino es ese. Yo creo que si queremos plantear un sindicalismo alternativo no podemos quedarnos con la dependencia de digital y con el sindicalismo de gestión, de gestoría, ¿no? Tenemos que abarcar otras cosas porque si no perdemos la esencia, ¿no? Por supuesto. Sí. No, yo cuando me refiero al sindicalismo de gestoría, que hay que hacerlo, es porque es necesario, porque si no, obviamente, si tú no le arreglas un problema a un afiliado, el afiliado termina en otro sindicato que se lo arregle. De hecho, y ese otro sindicato que se lo arregle es un sindicato
digamos, de gestión, de estos sindicatos gestores. Entonces tú tienes que adaptarte a eso porque si no, se te van. Hay una cuestión, Y el rollo. sí, cuando la mayor parte de las reuniones que se hacen a nivel sindical son para solucionar un problema concreto en mi empresa, ¿no? Un convenio, una nómina, una problemática laboral, y la gente acude para solucionar ese problema. Invitas a participar a cuestiones de tipo de reflexión y de cambios sociales de la sociedad a nivel global, y eso no tiene tanto interés porque la gente no está motivada para esas cosas. Eso somos 4, somos los que estamos moviendo el tema. Pero que realmente debemos potenciar también lo otro. Y la gestoría, por supuesto, la gente acude a solucionar. Ustedes están hablando de gestoría, a mí me gustaría recordarles a todo el mundo, yo sé que ustedes ya lo saben, pero tal vez los que nos están viendo alguno no lo sepa, el STEC es el único sindicato, bueno, y ustedes también intersindicatos, pasa que ustedes no son específicos de educación, somos nosotros, bueno, anual. Sí. Cada vez que hay una manifestación sobre algún tema que afecta a la sociedad, alguna concentración, ahí estamos nosotros. La última fue, con el de Canarias tiene un límite, ahí salimos nosotros para defender un acceso digno, justo, para los docentes que necesitan una vivienda y que no tienen. Hemos salido también un montón de veces por el Día de la Mujer, también salimos en contra del genocidio que está ocurriendo hoy en día en Palestina, etc. Somos el único sindicato, es decir, gestoría sí, pero también nos mojamos en el día a día. Y ahí están las pruebas en los medios, en las redes, que salimos a la calle constantemente. Y si lo seguiremos haciendo. Eso otros no lo pueden decir, porque no lo hacen. Pero eso también tiene una consecuencia. De que no se tengan en cuenta la propuesta que ustedes hacen. Que eso tiene las consecuencias justamente por lo que representa el STEC a nivel de cambio y transformación de la sociedad. Pues está planteando una sociedad distinta. Claro. Y justamente eso es peligroso para el poder, en el sentido de que a la hora de tener en cuenta los planteamientos del ET, a la última cola. No, porque aquí yo creo que hay que diferenciar entre estos planteamientos sociales que nosotros llevamos a cabo, pues lo que acaba de decir Samuel, algunos de ellos, ¿no? Hay otros muchos. Tenemos un área de la mujer que funciona desde hace muchísimos años, muy potente, que ha sido siempre pionera aquí en Canarias en el tema de la igualdad. Y bueno, elaboramos materiales, salimos a la calle siempre que haya los días estos muy conmemorativos, el 8 de marzo y otros, o por ejemplo el tema medioambiental, o el tema de Gaza, o que nos hemos pronunciado, etcétera, el tema de Palestina, del Sahara Occidental, etcétera. Y otra cosa es las cuestiones específicamente educativas, en donde nosotros participamos en los órganos propios, como la Mesa Sectorial de Educación, el Consejo Escolar de Canarias, la Junta Personal. Ahí la opinión del STEC cuenta y cuenta mucho, y es muy importante. Es decir, nuestra opinión, cuando por ejemplo acaba de salir ahora mismo, ayer, hoy lo leí en el periódico, toda una batería de cuestiones para suprimir burocracia en los centros educativos y también en el propio profesorado, que no tenga que acometer tantas labores burocráticas y de papeleo. Bueno, todas las medidas que nosotros le trasladamos a la consejería, a la viceconsejería, que en una reunión presencial con el viceconsejero han sido básicamente tomadas en cuenta, igual que han sido tomados en cuenta todos nuestros pronunciamientos en la mesa sectorial con respecto a los diferentes temas. Es decir, que en ese aspecto nosotros ocupamos un lugar privilegiado dentro de lo que es el conjunto de organizaciones sindicales de Canarias en educación. Nosotros somos, antes hablaba de que éramos mayoritarios en cuanto de la. Entonces nuestra opinión, cualquiera que sea, y que siempre está a través de nuestros comunicados, de nuestra participación en los medios de comunicación, etcétera, son en la mesa sectorial, por supuesto. El otro día en el Consejo Escolar de Canarias hubo un pronunciamiento, por ejemplo, no ya solamente sobre educación, sino también sobre estas cuestiones sociales. En el Consejo Escolar de Canarias hubo un pronunciamiento sobre el tema del genocidio palestino en Gaza, y se aprobó, salvo por 3
sectores del Consejo Escolar de Canarias por el resto de sectores del Consejo Escolar, casi de manera mayoritaria. Y nosotros fuimos quienes trasladamos eso en una reunión del Consejo Escolar de Canarias en Fuerteventura hace un año. Es decir, que el Consejo se tenía que pronunciar, se pronunció tarde, como Occidente, que siempre llega tarde, nosotros somos Occidente, siempre llega tarde a estas cosas cuando se trata, digamos, de países del sur, global, vamos a decirlo así. Pero se pronunció y condenó el genocidio, hizo, digamos, y todas las enmiendas que nosotros llevamos a ese texto se aprobaron por el Consejo Escolar de Canarias, todas. Así que nuestra opinión es importante y se tiene peso. Entre otras cosas por la tradición que arrastramos, por los años que llevamos en la educación, por el conjunto de afiliados que tenemos, por el resultado de las elecciones, presidimos la junta personal de una de las dos provincias, etc. Entonces, esa opinión es importante. Lo que ocurre es que después, obviamente, pues nosotros lo que queremos es avanzar más en la transformación social y ahí, pues, vemos que la sociedad quizá no avanza, pero también hay que tener en cuenta las fuerzas, digamos, reaccionarias y la importancia que están teniendo, ¿no? Yo lo decía en relación a lo que hablamos al principio, de que a la hora de plantear cuestiones de relieve, como el tema que planteabas al principio, a la hora de escuchar las diferentes alternativas, se ligaba más a las organizaciones de tipo estatal, como en este caso que hablábamos de Comisión y el CECIF. Entonces, si me permite, Manolo, era una negociación entre el Ministerio y las centrales sindicales de ámbito estatal, aunque nosotros, o sea, de las centrales sindicales, me refiero a las centrales sindicales globales, generalistas, no solamente del sector de la enseñanza, porque era para firmar una ley general sobre las administraciones públicas, que es la ley 2021, en donde en todo caso se lleva a Comisión Obrera, a quien tendría que haberse invitado es a la Confederación Intersindical, de la que forma parte o de la que formamos parte nosotros. ¿Comprende? Claro, porque no era una cuestión que se dilucidara en Canarias, sino se dilucidaba en Madrid. ¿Quién estaba presente? Comisiones Obreras y la UGT, que son los sindicatos mayoritarios generalistas, y el CECIF, que es un sindicato importante dentro de las administraciones públicas. Entonces estaban presentes y eso fue con el ministro, pero no es porque nosotros no tengamos peso, sino porque era una cuestión estatal, de una ley estatal y que se estaba firmando con sindicatos generalistas de todas las administraciones públicas, también de educación, pero también, por ejemplo, de sanidad, de justicia, de ayuntamientos, de administraciones públicas. Se trataba también el tema de los laborales, ¿no? Los laborales, el colectivo de laborales. Sí. Yo estuve 26 años de laboral en la administración pública y creo que siguen siendo laborales. Sí. Por lo menos los compañeros que entraron conmigo, sí, que todavía queda alguno que no se ha jubilado y siguen siendo laborales. Laborales de toda la vida, vale, estupendo. Pero esa gente no se ha podido estabilizar ahora. Bueno, no sé, que yo sepa, no. Porque la administración de la que depende... Sí, es la Administración General del Estado, la AGE, sí. Y para ellos no han tenido su propio concurso de mérito o proceso de estabilización. Creo que no. A mí ya me da igual. No, hombre, no te da igual porque estás aquí, si estás aquí porque... No, ya lo sé, lo digo en el sentido de que, bueno, como decía mi abuelo, que venga atrás que arregle. No es el caso, pero bueno. No, hombre, tú estás implicado a tope. No, nada más que yo tengo relación con ellos, pero no hemos hablado de este tema. Bueno, pues, yo creo que ya vamos es finalizando. una cosa más. Hay una canción de Carlos Puebla, ¿no? Aquella de la cultura es la verdad que el pueblo debe saber para más nunca perder. Su amor por la vida. Exacto. Pues no sé, yo creo que dar gracias a ustedes dos como personas humanas del STEC y gracias por esto, y yo creo que esta no va a ser la última, como decimos al principio, de cosas que podamos tratar en general, no solo de cuestión de educación y esto, sino que bueno, pues aquí estamos y aquí está su casa, como siempre, encantado de estar aquí entre amigos,
Carlos Velázquez, que no sale, porque no quiere, porque no sea guapo, qué guapo es, pero bueno, es nuestro galán en Intersindical Canaria, y a Manolo Cabrera y a ti, Juan, pues muchísimas gracias por todo, en fin, por haber pasado un rato tan agradable. Yo, para no repetirme, copio, control C, control V, copio y pego las palabras de Gerardo, darle las gracias. También es importante que ahora cojo el guante del compañero, porque hay unas elecciones que creo que no solamente es importante para este, sino que Intersindical Canaria, que ganemos esa elección. En Tenerife tenemos que seguir más reforzado lo que hemos hecho anterior, y creo que, y lo digo en cámara, y que el Intersindical Canaria apostamos y queremos apoyar a los compañeros en esas elecciones. Una de las maneras es por medio de vídeo visual, no solamente los canales de este, sino otros canales que tiene Intersindical, pues queremos ayudar también a colaborar en esas elecciones que no es la vida, no sindicalmente, porque el país intersindical vale mucho. Hay que seguir ahí. Creo que son unas elecciones, sí. Y hay que una coyuntura importante ahora, Sí. y reforzar sobre todo el sector de la enseñanza a través de, digamos, de auténticos sindicatos, de verdaderos sindicatos, de sindicatos con tradición, y que actuamos con toda la seriedad, la responsabilidad, el rigor, atendemos a todo el mundo, a toda la comunidad educativa, estamos en todos los frentes, hacemos, digamos, una cantidad extraordinaria de cosas, y estamos intentando, bueno, que los problemas que tiene la comunidad educativa y en general la sociedad canaria pues se terminen solventando, o por lo menos, digamos, resolviendo lo que podamos, ¿no? Nosotros siempre contribuimos a ello. Exacto. Muy bien. Muy bien, pues gracias. Bueno, gracias a ustedes.